Hola, contestamos las 165 y 166 de español sexto grado. Te invito a que veas el video y lo compartas. Comenzamos. En la página 165 te dice que en equipo o con tu equipo, y si te lo dejan de tarea, haz equipo con algunos familiares de tu casa y debes seleccionar el poema que más te haya gustado o les haya gustado a su equipo. Así es que te dice que argumenten la elección del poema. En mi caso, el poema que yo seleccioné fue un soneto de amor escrito por Pablo Neruda. Argumentando el por qué seleccioné yo ese poema, fue porque es un poema de amor y está dirigido a una mujer amada y está escrito con mucha intensidad, por lo que se nos hizo algo hermoso y lleno de pasión. Así es que en esta parte de tu actividad, tú tienes que seleccionar el poema y debes de argumentar en tu cuaderno, escribirlo en tu cuaderno, el por qué seleccionaste ese poema que tanto te llamó la atención. Porque aquí te vas a escribir con ayuda del maestro o bien de tu mamá y vas a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos versos tiene el poema? Así es que yo me traigo el poema que yo seleccioné y voy a contabilizar los versos. Recuerda que los versos son cada línea escrita. En este caso, tiene mi poema 14 versos y esta sería mi respuesta. De acuerdo al poema que tú hayas seleccionado, vas a ir contando cada línea y luego vas a escribir la respuesta. ¿Cuántas estrofas tiene? En este caso, mi poema tiene 4 estrofas. Mira, 1, 2, 3 y 4. Así es que mi respuesta de mi poema, que se llama Un soneto de amor, tiene 4 estrofas. Posteriormente te preguntan, señalen las sinalefas del poema. Así es que aquí la señalo, mira, esta sería la primera sinalefa, ea, te amo. Recuerda que las sinalefas es cuando lees estas dos palabras, prácticamente suenan como uno. No te amo, te amo, te amo. La otra sinalefa, que viene siendo la misma, se encuentra aquí, y luego acá, y por acá, y acá. Así es que yo te recomiendo que cuando hagas esta actividad, busques, ya sea en el internet o en algún libro de poemas, un poema que prácticamente te señale las sinalefas para que lo hagas más rápido. Luego acá te dice que cuenten el número de sílabas de los versos. Vas a traerte tu poema y vas a empezar a separar las palabras en sílabas. Recuerda que tu poema que vas a seleccionar debe de tener estas palabras, estas sinalefas, y cuando estés contando los versos, las sílabas, recuerda tomar en cuenta que estas solamente se toman como una sola sílaba. Así es que separas tus palabras en sílabas y luego las cuentas. Y por último, aquí te dice que revisen el ejemplo. Revisando este ejemplo, aquí dice que tiene 7 sílabas. Sería cuestión de que fueras contabilizando. Sería pues, es una, bien, se tomaría como 2, yo, 3, necesito. Y aquí sería 4, 5, 6 y 7. Efectivamente son 7. Así es que aquí tú tienes que ir separando las sílabas y ver si es correcto lo que dice aquí. De hecho es correcto y tienes que ir comprobando. Posteriormente aquí te dice que el número de versos de la estrofa son 10. Si tú lo cuentas sería 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente tiene lo que son 10 versos y solamente está formado este poema por solo una estrofa porque, mira, si te das cuenta, inicia y no hay ninguna separación entre, ahora sí que entre el poema, y por eso a este se le denomina que solamente tiene una estrofa. Luego, aquí te dice agudas, graves, esdrújulas al final. Te dice que observes, ¿crees que el autor se equivocó y al final dejó un verso de 6 sílabas si los demás son de 7? Te preguntan, al contar los versos, aquí te están dando la respuesta, al contar los versos clásicos, una palabra aguda al final del verso aumenta una sílaba. Esa esdrújula se resta una sílaba. En cambio, si es grave, la cuenta no se altera. Entonces, si ilusión que se encuentra aquí es una palabra aguda, hay una sílaba de más. Por lo tanto, si tú cuentas, dice que hay 6 sílabas, pero como esta es una palabra aguda, entonces se considera como si fueran 7 sílabas. Recuerda que en poesía una rima es cuando la palabra al final de los versos suena igual o de manera similar, entonces se dice que hay rima. Si se repiten consonantes y vocales, se llama también que hay rimas consonantes, o sea que es una rima consonante. Si solo se repiten vocales, entonces se dice que es una rima asonante. Revisa la rima de los poemas. ¿En cuántos se oyen igual? Te preguntan entonces aquí, ¿en todos se oyen igual? De acuerdo a este poema, yo puedo responder que no, en todos los poemas, pues no se oye igual y que sí hay diferencia. Porque luego te preguntan, ¿qué diferencias tú percibes? De acuerdo a lo que yo percibí, es que en la intensidad a la hora de ser leído, es decir, conforme tú vas leyendo, hay palabras que tienen mayor intensidad en el mismo poema y pues te hace sentir la fuerza de ese poema. Al leerlo se siente la emoción que quieres transmitir el autor. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a tu perspectiva, lo que te diga tu maestra o lo que te diga tu mamá. Posteriormente te dice aquí que ahora analiza el contenido del poema. Para esto es importante que primero realices una lectura del poema completo y después una segunda lectura por estrofa. ¿Qué te dice el poema? De acuerdo a mi poema que yo estoy analizando, que es este poema, yo respondo que habla sobre que ama a una persona, eso es lo que a mí me dice ese poema, pero que al mismo tiempo siente que no la ama, que siente que debe de saberlo esa persona para que sea un amor muy intenso y que quiere que esa persona no lo rechace para poder amar intensamente. Eso es lo que yo entiendo o lo que a mí me dice ese poema. Así es que tú vas a responder qué es lo que te dice el poema que tú seleccionaste. Porque acá te dice que, te pregunta, describe algún sentimiento. De acuerdo a lo que yo leí, es que sí, describe el sentimiento de amor, que es el que siente por su amada o amado en ese momento y que quiere que pase para que ese amor sobresalga y que lo ame esa persona con intensidad como él la ama a ella. Acá te preguntan, ¿se refiere a algún objeto o situación de forma indirecta? De acuerdo a mi poema, pues mi poema no se refiere a ninguna cosa indirecta, porque es muy directo, o sea, a la hora que tú estás leyendo, él dice que la ama, etc. El poema expresa qué es lo que siente por ella, por esa persona, y la dicha que le produce ese amor.
así como la incertidumbre que siente si esa persona no lo llega a amar. Es decir, que mi poema se va directito a decirle que la ama. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tu poema habla de manera directa, está dirigido de manera directa o tienes que leerlo varias veces para descubrir el mensaje? Y luego acá te preguntan, ¿existe frases cuyo significado no haya quedado claro en tu poema? Y yo respondo, creo que todo está muy claro en mi poema que yo elegí, siempre y cuando, pues en este caso, hablando de este poema, tú hayas experimentado esto del amor, pues vas a entender absolutamente todo. Pero si tú nunca lo has experimentado, pues tal vez tengas un montón de dudas. Así es que, de acuerdo al poema que tú seleccionaste, te quedó todo claro. Si es así, pon tu respuesta y si no, ¿por qué no? Aquí te dice que escribas el poema en una cartulina y expliquen a sus compañeros la conclusión del análisis que hizo el equipo o bien que tú hayas hecho. Así es que trayéndome el poema, lo tienes que hacer en una cartulina y puedes poner algo así. En mi caso, yo puedo concluir que el análisis de este poema sería que este poema está compuesto por 14 versos, que es lo que pondría en mi cartulina. Este poema tiene 4 estrofas, porque mira, tiene 1, 2, 3, 4 y también que está formado por 4 versos que tienen aquí y aquí son 4 versos y en los siguientes tienen 3 versos, por lo que se puede decir que es un soneto porque cumple con la regla. Y también pondría en mi cartulina que este poema es un soneto porque está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos, que es considerado algo difícil de realizar para un poeta. Y pondría también en mi cartulina que este poema se puede clasificar en los poemas de amor por su contenido y por lo que dice, así como por lo que expresa. También pondría en la cartulina que voy a usar para explicar que este poema contiene sinalefas, mira aquí está, amarte, entre algunos versos y se puede identificar por las letras, las puedes encontrar las sinalefas por las letras renegridas que tú ves aquí y acá. Y eso pondría en mi cartulina, porque aquí luego te dice el lenguaje figurado. Tú ya conoces algunas figuras literarias como el símil y la metáfora. Recuerda que el símil también es llamado como comparación y es una figura retórica que sirve como medio para establecer una relación entre un elemento real y otro imaginario figurado. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de símil. Era fría como un témpano. O sea, no hay una persona que sea tan fría como pues un pedazo de hielo. Ese sería un símil. Otro ejemplo sería sudas como testigo falso o inútil como cenicero de moto. Entonces, pues aquí están algunos ejemplos y la definición de lo que es el símil y vamos a ver lo que es la metáfora. La metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí te dicen, me pegó fuerte la noticia. Si te das cuenta, están siendo metafóricos o usando metáfora, porque ninguna noticia te va a dar un trancazo. Pero se expresa como que fue una noticia bastante fuerte, bastante ruda, y por eso, pues se puede decir o usar la metáfora, me pegó fuerte la noticia. Otro ejemplo es, lo tienen bajo la lupa, haciendo referencia cuando están investigando a alguien, de modo que lo pongan abajo de una lupa para investigarlo. Simplemente están usando una metáfora diciendo que está siendo sumamente investigado, lo tienen bajo la lupa. Pues entonces el símil y la metáfora son cosas que se emplean en este tipo de proyectos en las poesías para producir tensión en los cuentos
suspenso y terror. Comenta con tus compañeros en qué consisten, lleguen a un acuerdo, es decir, de acuerdo a estas definiciones, trata de explicarlo, lleguen a acuerdos y escriban la definición en su cuaderno, y yo aquí ya te las dejé para que pues las escribas. Y luego aquí te dice que en poesía esos mismos recursos se usan con fines muy diversos, por ejemplo, evocar sentimientos, sensaciones y emociones. Luego aquí te dice que en grupo lean de corrido el siguiente poema, así es que lo tienes que leer en tu grupo, rápido, y si no te sale bien, practícalo muchas veces. Y después realices otra lectura tratando de analizar cada estrofa. Es decir, que vas a leer cada estrofa y luego vas a analizarla. ¿Qué es lo que me trata de decir cada una de estas? Una vez que hayas terminado, escriban de forma individual una paráfrasis del poema. Así es que yo te dejo mi paráfrasis. Recuerda que paráfrasis es cuando tú escribes lo que entiendes del poema. Aquí yo te dejo lo que yo entendí de este poema, que sería mi paráfrasis. Y luego acá te encontramos el fichero del saber, que dice que la poesía o lírica es un género literario que exalta la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje. Pero para ti, y te preguntan, ¿qué es poesía? Así es que aquí te dejo mi definición de lo que es poesía. Compárala, chécala, revísala y luego, si quieres, puedes escribir tu definición. Y aquí te dice que la compares con tus compañeros e integra esta definición que acabas tú de hacer a lo que es el fichero del saber. Bueno, a tu fichero. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que me regales el like, compartas este video, me regales esa suscripción y dale clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.